Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van con Biblia? Mi nombre es Jorge Díaz y seguimos con el tema 4 de Biblia. Ya que aprendimos a rezar con la Biblia, vamos a tomar hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 6, desde el versículo 9 al 13. De esa manera vamos a comenzar hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar con la Biblia entonces, como hemos aprendido en el curso anterior. En el tema anterior, perdón. Mateo 6, capítulos 9 al 13. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Palabras del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, así vamos a dar comienzo a este cuarto tema. Hoy ya sabemos hacer oración con la Biblia, hemos hecho esto del Padre Nuestro que está en Mateos, en el Evangelio de Mateo, y vamos a dar comienzo entonces a la pregunta que había quedado en el curso anterior. ¿Se acuerdan cómo veníamos? Bien, vamos a seguir. La Biblia es un libro que cayó de las nubes y los hombres la encontramos un día escondida en esta tierra. Que la Biblia sea palabra de Dios significará que estamos ante un libro en el que los hombres no pusimos nada, ni siquiera nuestra manera de hablar, nuestra cultura, nuestros recuerdos. ¿Será que Dios fue soplando su palabra al oído de alguien para que este escritor ponga por escrito palabra por palabra lo que Dios le decía? Y podemos seguir preguntándonos, ¿o será que la Biblia, sin dejar de ser palabra de Dios, es también palabra de hombres? ¿Será que Dios tomó de la mano al escritor sagrado como se toma la mano de un niño que no sabe escribir? ¿O será que, respetando al hombre, Dios lo fue guiando por su espíritu para que mostrase a su pueblo elegido lo que el Dios único quería y esperaba de él? Muchas preguntas las iremos contestando en los próximos encuentros, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardaron en escribirse estos libros? ¿Cómo interpretarlos? ¿Cómo llegaron hasta nosotros? ¿Qué lenguaje usaron? Etcétera. Todo esto lo veremos después. Ahora solo queremos hacernos una pregunta simple, pero la más profunda. ¿Quién escribió la Biblia? Queridos amigos, comenzamos a responder algunas preguntas. La Biblia no cayó del cielo como un libro acabado donde nada tiene que ver el hombre. Tampoco Dios la iba dictando al oído del escritor, o en sueño le iba diciendo palabra por palabra lo que debía escribir. Tampoco Dios tomó al escritor como un títere al que Él no tiene en cuenta, porque es Él el que lo mueve y el que habla. Y menos aún podemos pensar que Dios le fue hablando a su pueblo sin tener en cuenta su cultura, su lenguaje, su manera de expresarse, o prescindiendo de lo que le pasaba concretamente a ese pueblo como si su historia no le interesase.
No podemos imaginar que Dios no tomase al hombre concreto, en un tiempo y en circunstancias concretas. Porque este hombre concreto es el único que existe y que cuenta para Dios. Para nosotros, cristianos, todo esto es tan claro desde el momento que el Hijo de Dios se hace hombre y que Jesucristo nace de María en un tiempo determinado, en un país y lugar concretos. El misterio de la encarnación nos da tanta luz para comprender todo el obrar de Dios. Y no olvidemos que Jesús es la palabra clara, la palabra limpia y definitiva de Dios a los hombres. Por todo lo dicho, podemos afirmar que la Biblia surge de la tierra, de la vida del pueblo de Dios, como fruto de la acción de Dios y del esfuerzo del hombre. Podemos afirmar también que la Biblia es palabra de Dios con toda su fuerza y al mismo tiempo decir que esta palabra de Dios, envuelta en el pobre lenguaje de los hombres, es también palabra del hombre. Dios se va dando a conocer por medio de acontecimientos, por medio de palabras. Y la Biblia nos trae muchos de esos hechos y palabras por los que Dios quería ir comunicándose. Durante mucho tiempo el pueblo de Dios fue viviendo esta presencia y esta guía de Dios y la fue transmitiendo de una generación a otra. Dios iba acompañando a su pueblo en su historia. Los escritos sagrados que luego fueron poniendo todo esto, plasmando todo esto por escrito, contaban con una asistencia especial de Dios para escribir lo que Dios quería, sin equivocarse, respetando la forma de expresarse del pueblo de ese tiempo para que ellos entendieran el mensaje. Por esto decimos que la Biblia es inspirada por Dios, es palabra de Dios. En la Biblia puede haber errores de fechas históricas, de lugares, de conocimientos científicos, pero no hay errores en aquello que hace a la salvación del hombre. La Biblia nos dice la verdad plena para nuestra salvación. Qué importante es comprender también para nuestra vida que Dios va haciendo el camino con su pueblo y misericordiosamente y con infinita paciencia Dios va adaptándose al tranco de este pueblo para llevarlo Él a destino. Esto pasa en nuestra vida. Por eso, con el pueblo de Israel podemos decir también nosotros, nuestro Dios es un Dios cercano. Podemos preguntarnos, ¿no? Como un libro que nace de la vida y del camino de un pueblo puede ser al mismo tiempo la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, el obrar de Dios siempre es misterioso. Vamos a intentar explicarlo ahora con algunos ejemplos. En el profeta Isaías, Dios compara su palabra con la lluvia. Busquemos en nuestra Biblia el libro del profeta Isaías, el capítulo 55, el versículo 10. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10. Y vamos a buscar juntos desentrañar esta imagen que nos trae la misma palabra de Dios. Perdóname, Padre, te agregué un versículo más. Creo que completa, así que bueno, seguimos adelante. Esto tomamos nota y después más tranquilo lo leemos y lo reflexionamos. Se trata sobre la lluvia que desciende
y no vuelve al Señor sin haberla empapado y darle los frutos, ¿no? Bueno, después ustedes la van a poder leer tranquilamente. Seguimos. Es evidente que la Biblia no se escribió de golpe, ni en poco tiempo. Llevó muchos años, más de 1000 años. Dios llamó a Abraham hacia el siglo XIX antes de Cristo. 1900 años antes de Cristo. Y le confió su promesa. Los libros más antiguos del Viejo Testamento se escriben hacia el año 900 antes de Cristo. Y el punto final del libro de la Biblia lo pone el apóstol Juan 100 años después del nacimiento de Jesús. Quizás ustedes se pueden preguntar, ¿y cómo se mantuvo la fe del pueblo? ¿Cómo este pueblo conservó la palabra de Dios, el mensaje de Dios, sin tener nada escrito todavía? Bien, yo puse esa imagen de Abraham y de su familia, porque generalmente nosotros cuando hablamos de familia pensamos en papá, mamá y 1 o 2 chicos, o 2 gurises, como decimos nosotros. Pero ustedes pueden ver esa imagen que la familia antigua, estamos hablando de 3000 años hacia atrás, era todo, digamos, los animales, las personas, los esclavos, las esclavas y toda la familia, digamos, patriarcal, ¿no? Incluso nómade. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero yo para que tengan una idea más clara, digamos que cuando decimos familia en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, es una familia un poquito más grande de lo que nosotros estamos acostumbrados. Seguimos. Nuestra familia tiene una historia, es decir, una vida larga de varias generaciones. Cuando nos ponemos en rueda de familia a recordar nuestros antepasados, comentamos su vida, sus consejos, recordamos acontecimientos alegres y otros dolorosos. Recordamos la vida. Y nada de esto está escrito. Sencillamente, una generación fue entregando a la otra su experiencia, su sabiduría. Y esto es la tradición de nuestra familia. Porque tradición significa que una generación va entregando a la otra lo que a su vez ella había recibido. Y nosotros vamos haciendo lo mismo, contando a nuestros hijos o nietos, entregándoles lo que también nosotros vivimos y recibimos de nuestros padres. Esta historia de la vida, esta tradición no está escrita, y sin embargo, no por ello es menos verdad. A esta tradición le llamamos tradición oral. ¿No nos pasa lo mismo con algunas canciones de la infancia? No la aprendimos de un libro, simplemente la recibimos oralmente de otros. Yo ahí pensaba en esto que les decía el otro día, ¿no? El cuento del arroz con leche, la canción del arroz con leche, el cuento del pastor mentiroso y un montón de cosas que hemos aprendido, digamos, oralmente. Bueno, hay una imagen de mi familia, 7 hijos tengo, y para que no empiecen a decir algo, vean que arriba hay una televisión. Así que bueno, seguimos. Decía el padre que generalmente la familia, hay, digamos, ahí yo por ejemplo tengo, si alguien no explica la foto de la familia, si yo no les digo que esos son mis hijos, ustedes no lo saben, digamos. Entonces ahí por ejemplo yo estoy con mis hijos en cumpleaños número 50, pero lo importante que es la explicación. Yo ahora voy a hacer una cosa que ustedes la van a tener que retener un poquito en su memoria para cuando hablemos más adelante del tema iglesia. Yo ahora voy a hacer algo, miren, esta nena que está aquí, esta nena no es, ustedes capaz que pensaron que es mi hija o mi nieta, esta nena es una vecinita,
es una vecinita. Quédense con esto nomás por ahora. Más adelante vamos a ir viendo de qué se trata explicar lo que nosotros vemos y sentimos, que también eso pasa mucho. Bueno, gente, ya estamos en comunidad, hemos hablado unas cuantas cosas, hemos visto fotos, hemos escuchado. Es un momento de poner un poco en común lo que vamos leyendo, lo que vamos aprendiendo. Yo les hice leer la otra vuelta, ¿se acuerdan? Lucas. Los que leyeron pudieron leer al principio de Lucas, donde empieza Lucas, cuando el Evangelio de Lucas comienza. Él dice que después de haber investigado todos los acontecimientos, él pone por escrito. Digo esto porque estamos hablando de la tradición oral, ¿no? Ustedes escucharon que antes de escribirse, primero pasaron los acontecimientos. ¿Se acuerdan? La primera placa, el primer tema, era que todo lo escrito se escribió tiempo después. Ustedes, si hacen memoria, yo mostraba hoy la foto de la familia, si ustedes hacen memoria o preguntan a sus abuelos, se van a dar cuenta que hace no muy lejos, no muy atrás, nuestra población era en su porcentaje altísimo analfabeto. Y digamos, lo que pasó es que esto de aprender, de educarse, de ser personas, digamos, con conocimiento, parte de la revolución industrial, cuando se necesitaba que la gente tenga, digamos, más capacitación, por decirlo de alguna manera, más educación, más, digamos, que sepa leer más, ¿no? Las civilizaciones anteriores no era necesario, digamos, que la persona supiera leer y escribir para valerse en su vida. Entonces, digamos, por ahí a nosotros nos parece raro hoy que no sepan escribir atrás, pero si hacemos un poquito de memoria, muchos de nuestros abuelos no sabían leer ni escribir. Sin embargo, aprendieron por la transmisión oral. Aprendieron, digamos, también escuchando cuentos, escuchando anécdotas, escuchando cosas que les iban transmitiendo oralmente, las enseñanzas de profesiones y demás se iba transmitiendo. Así que bueno, yo me imagino, digamos, que Jesús aprendió el oficio de carpintero de su padre, ¿no? Y así todas las demás cosas. Qué importante es, si ustedes leyeron también esto de los Hechos de los Apóstoles que habíamos citado en el capítulo 7, en versículo del 1 al 53, resulta que ahí Esteban, si ustedes leen un poquito antes, se trata de Esteban, a quien lo interrogan, y Esteban, que va a ser el primer mártir de nuestro cristianismo, primera persona que muere mártir, quiere decir que entrega la vida a causa del Evangelio. Él, digamos, cuando lo interrogan, él larga el rollo, diríamos nosotros, ustedes lo pueden leer ahí, larga el rollo. Después también eso de rollo tiene su implicancia en la Biblia. Empieza a contar todo lo que pasó anterior, o sea que él lo había aprendido de una transmisión oral. Y yo escuchaba a los especialistas y dicen que en la antigüedad la persona retenía mucho más cosas que hoy, que nos estamos acostumbrados, hemos perdido esa costumbre, dado que nosotros, digamos, yo escucho siempre que dicen preferible un lápiz chiquito y anotar y no una memoria, digamos. Entonces uno ha perdido esa capacidad de retener cosas, ¿no? La civilización nos ha hecho por ahí, hemos ganado mucho y hemos perdido otras. Bueno, entonces, digamos, ya tenemos entonces Lucas, que nos dice que fue ordenando y aprendiendo y informándose para escribir. Tenemos la historia que cuenta Esteban, que nos relata una tras de otra todos los acontecimientos que habían pasado con el pueblo de Israel. Con esto nosotros vamos a ver en el próximo capítulo, vamos a ver la historia de salvación. La historia de salvación. Nosotros como pueblo también tenemos una historia de salvación. ¿Sabían eso? ¿Sabían que tenemos una historia? Bien. Así que bueno, los aliento a seguir leyendo. Las personas que por ahí necesiten profundizar un poquito más, pueden leer el documento de la iglesia que se llama Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, que se refiere a todo lo que es la Sagrada Escritura. Pero por lo pronto, porque esto es de cero y no queremos apabullar o sea, no es la idea, digamos, de
de tener muchos conocimientos, sino de estar en oración con el Señor, que cuando nosotros abramos la Biblia nos encontremos con Jesús, que Él sea el que nos hable aquí. Así que los aliento a que sigan con ese espíritu, con ese corazón, digamos, de encontrarse con Jesús para ver qué dice, qué me dice y cómo aplico esto a mi vida. ¿Se acuerdan? Eso habíamos aprendido. Es muy importante, digamos, que nosotros, digamos, nos dejemos interpelar por la palabra. Ya después vamos a ir analizando más en profundidad esto de interpelar por la palabra, de qué me dice, de las formas de oración. Bien, espero que haya sido importante, que haya sido de utilidad lo que vamos aprendiendo. Humildemente espero preguntas y espero ser claro con lo que estoy haciendo. Les agradezco las oraciones, las palabras de aliento de las personas que me han alentado a seguir. Y recuerden esto, escuchen esta canción, pero antes nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en este tiempo que recordamos a María, nos vamos con la oración para ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ver si se acuerdan de esto. Nos vemos en la próxima y gracias por sus oraciones.